Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 45. El gran comunicado. ¿Cuál es el plan realmente? Kirishima cuestionó de golpe, haciendo de notar que, en efecto, nadie había trazado nada desde nuestra partida 17. Nuestro silencio por su lado dio una aproximación de cómo estaban verdaderamente las cosas. Iida se mostraba visiblemente avergonzado por ello, mirando las diversas tiendas que iluminaban nuestro caminar. Shoto por su parte se veía pensativo, con las manos en los bolsillos de su chaqueta y en completo silencio. Yaoyorozu mantuvo seriedad en su rostro, considerando lo que debería hacerse de aquí en adelante. El rastreador en la mano izquierda no dejaba de marcar el punto fijo que supuestamente era Bakugo. Aunque sabía bien lo que realmente era. ¿Tendremos que hacer todo el drama de los disfraces? Había olvidado esa estupidez. Ajusté las correas de mi mochila, suspirando por el aburrido detalle. No necesariamente debemos seguir tan elaborado plan, conmigo aquí todo se facilita. El One for All fluyó en acuerdo por las palabras, alegre por saber lo útil que se ha vuelto 3 en el canon. Izuku estaba demasiado limitado con respecto a sus habilidades, sin látigos ni poder rebosante para defenderse. Yo por mi parte contaba con todo eso, tal vez no al punto más alto pero significativamente superior al promedio. Algo de lo que estaba orgulloso si soy honesto. Podría salvar a Bakugo por cuenta propia si quisiera, solo necesitaba el rastreador de Yaoyorozu para mí mismo y listo, el tiempo se encargaría de lo demás. Pero el resto inevitablemente me seguirían quiera o no y prefiero mantenerlos a mi favor que en contra. Necesitamos pasar desapercibidos. Fue sorprendentemente Shoto quien rompió el silencio, ganando la mirada de todos ante sus siguientes palabras. Somos reconocibles por los eventos recientes y con mi gorilla aquí, ese dato se amplifica considerablemente. Lo perfecto, sabía que eventualmente la fama me iba a joder con fuerza. Bueno, todos resaltamos en general, somos un grupo interesante. Kirishima aportó su opinión, apoyando al Todoroki en su insinuación. Quizás si tuviéramos algún Kirk que cambiara nuestras apariencias. Iida murmuró con la mano en el mentón, imaginando tal escenario en su cabeza. Parece que los disfraces serían inevitables, maldita sea. Creo tener una idea. Algo avergonzada, Yaoyorozu atrajo la atención hacia sí misma, su mano derecha ya estaba señalando el respectivo local sobre indumentaria de segunda mano. No podemos transformarnos directamente, pero sí vestirnos de forma distinta. Los demás sopesaron la idea, intercalando miradas entre la chica y el lugar. Algo que causó más vergüenza en ella. Nadie considera el hecho de que Shoto es bicolor, Kirishima es pelirrojo tenido y yo tengo cabello jodidamente verde. Comprendía que la sociedad actual era demasiado abierta, con gente tan distinta entre sí que daba miedo. Pero aquello no los volvía idiotas, y mi situación actual me vuelve más popular que el mi gorilla original, es decir, estamos jodidos. 13 cerré los ojos en derrota, rogando por que el viaje a camino sea un éxito mayoritario, ya que en el peor de los casos debería abandonarlos y completar las cosas en solitario. De hecho no me molestaría hacerlo, es más seguro y práctico tanto para mí como para el resto. Aún así. ¿Tú qué opinas, Izuku? Shoto me exclamó con seriedad, haciendo que la reflexión interna muriera al momento. ¿Qué opino sobre? Dejé la pregunta al aire, dando a entender que literalmente no escuché nada de su conversación. Cambiar nuestro vestuario para no llamar la atención, conciso y al grano fue su respuesta. Pues, con honestidad, es demasiado simple y terminará mal. El resto se desanimó profundamente, pero si queremos llegar juntos y no romper ninguna ley en el proceso, es lo mejor que tenemos. Su ánimo volvió ligeramente, con Kirishima levantando el puño en alegría y Yaoyorozu sonriendo tímidamente. Mi gorilla opina igual que yo, parece que está decidido, y Iida comentó a la ligereza, intercalando miradas entre la tienda departamental y mi persona.
Como dije, más no podemos hacer si queremos jugar limpio. Encogiendo mis hombros caminé hacia la entrada del local, repasando los distintos cambios de apariencia vistos en la obra original, aunque puedo corregir un poco aquellas pésimas elecciones. El resto dócilmente siguió mi ejemplo, entrando al espacioso lugar y viendo las distintas prendas ordenadas por talla y género. ¿Cómo deberíamos cambiarnos para pasar desapercibidos? Kirishima hizo la pregunta del millón, rascando su nuca por falta de ideas. Soy un hombre, así que la moda no es exactamente lo mío. Iida se puso más rígido de costumbre, señal de que estaba igual a su compañero de clase. Todoroki sencillamente asintió con la cabeza, sin sentir vergüenza ante aquel hecho. Yaoyorozu por su parte miró a ambos con simpatía, teniendo en mente diversas ideas para seguir con la misión 1. Afortunadamente para todos ellos, el diseñador de moda esta noche sería yo. El asombroso Izuku Midoriya. Tú tranquilo, yo nervioso. Kirishima, sonriendo confiadamente, coloqué mi mano sobre su hombro. Tengo la solución para cada uno. Si íbamos a elegir una estrategia tan simplona, entonces sería bajo verdaderas formas para no ser de notar uno. Los más destacados aquí somos Kirishima, Shoto y yo. Es decir, tenemos que estar lo más tapados posibles sin parecer criminales. Arrastre a ambos hacia mi lado, luego sigues tú, Iida. Tienes un porte más definido que el resto, así que deberás ir con algo adecuado a ello. El mencionado asintió, eligiendo no aportar nada constructivo porque realmente estaba en blanco en cuanto a ideas se trataba. Y por último tú, Yaoyorozu, eres la más sencilla de vestir sin tener que rebuscar demasiado en mi cabeza. Le di un pulgar hacia arriba, por lo que con todo esto dicho, síganme los buenos 7. Animadamente empecé a moverme entre estanterías, arrastrando prendas cuyo talle parecía superar la estatura de mis acompañantes. La emoción llamó la atención de una empleada ahí presente, siendo que caminando se colocó a mi lado para ver mis acciones. Disculpa, ¿necesitas ayuda? Ella amablemente observó lo llevado en mano. ¿No sabes exactamente qué elegir? Tomado por sorpresa la miré con ojos bien abiertos, parpadeando tontamente ante la inesperada interrupción. No, tengo exactamente lo necesario. Abandonando la incomodidad la despedí amablemente. Oh, no lo molesto más entonces. No viéndose necesaria se preparó para regresar. Pero recordé que, en efecto, si había algo que no encontraba con la vista. De hecho, ¿puedes indicarme dónde encuentro ropa para deporte? Debo admitir que confiar en Midoriya fue un gran acierto. Tuve que aplastar la sonrisa arrogante que luchaba por salir ante aquellas palabras oídas. Estoy con Iida esta vez. Fuiste muy ingenioso. Yaoyorozu estuvo de acuerdo, admirando el vestuario que ahora portaba. Incluso para estas cosas es varonil. Kirishima no dejaba de observar su reflejo desde un ventanal. Esperaba algo como esto, sin embargo aún sorprende bastante. El estoico Shoto se permitió una minúscula sonrisa, asintiendo con la cabeza hacia mi persona en apoyo. Por mi parte simplemente me permití sonreír de lado. No había logrado nada de renombre, pero estaba orgulloso del trabajo realizado. Uno no quería utilizar los disfraces originales, eran realmente vergonzosos y no ocultaban nada. Por lo que, siendo inteligente, simplemente escogí lo más sensato para cada uno. Iida fue vestido con un kit de béisbol, con todo y gorra incluida para tapar su rostro. Sus gafas fueron guardadas y para mi extrema sorpresa tenía lentes de contacto para emergencias. El porte que tiene, por su parte, me permitió tomar tal decisión sin verse extraño para la vista ajena. Kirishima fue incluso más sencillo, era pelirrojo y fanático de Crimson Riot, entonces, le conseguí un cosplay de su héroe favorito. No hay mejor manera de pasar desapercibido que siendo tú mismo, y Eijiro lo entiende demasiado bien. Para Yaoyorozu tomé un camino diferente, optando por aprovechar su cuerpo, desarrollado, si eso, para darle la imagen de una empresaria exitosa y en ascenso. Un traje formal junto a un maletín complementan la imagen que vende, dejándose el cabello suelto para dar mayor credibilidad. Mientras que Shoto y yo pues, aprovechando la amistad que tenemos y el hecho de que somos demasiado llamativos, opté por llevar atuendos en conjunto. Sabía que debía tapar nuestros rostros en mayor medida por los inusuales tonos que teníamos. Así que, somos un duro rapero con todo y capuchas. Maldita sea, somos la onda. 27. Esta vez te luciste, Midoriya.
El One for All tarareo de acuerdo, enviando ondas de energía por todo el cuerpo. Gracias chicos, pero todo sea por pasar desapercibidos. 4 De hecho, vestir a Kirishima como Crimson Ryot es muy peculiar, pero original. Momo habló con elegancia, adaptándose a su papel asignado. Parece que jugaras con la psicología humana, Midoriya. Si tan solo supiera que soy un idiota completo. 1. Midori, bro, es un genio. Ya sé que usaré para la próxima fiesta de disfraces a la que asista. Eijiro golpeó sus puños con emoción, la alegría que tenía realmente era contagiosa. Espera, ¿me estás diciendo que has ido a fiestas de disfraces sin honrar a tu héroe favorito? Y ida a su lado lo miro con sorpresa, no creyendo que el mayor fanboy jamás haya hecho aquello. Bueno, pensé que era poco original, ¿saben? Riendo avergonzado respondió el pelirrojo. Vaya, qué curioso dato. Yao Yorozu se llevó una mano a la boca para no soltar las risitas que tenía. ¿Ustedes han ido a fiestas de disfraces? Y por supuesto, Shoto y yo preguntamos al mismo tiempo. 6. ¿Tú tampoco? Lo observé divertido, una parte de mí esperaba aquella respuesta. Mi infancia se resume en entrenamiento. Indiferente alzó los hombros, aunque sonreía levemente por la causalidad de la pregunta. ¿Y tú? Imitar a All Might nunca termina bien. La respuesta tenía 2 significados, pero solo Shoto captó el más profundo, algo que noté, guiñando el ojo en respuesta. Posterior a eso se mantuvo una charla ociosa, perfectamente natural y sin mencionar que íbamos a cometer un crimen grave para las leyes de Japón y el mundo en general. 7. Durante nuestro ascenso hacia el tren fue más de lo mismo, con Yao Yorozu revisando el GPS para asegurar que el punto siguiera en el mismo lugar. Algo que me mantuvo atento también, cualquier cambio imprevisto hubiera jodido todo literalmente. El viaje era incluso disfrutable, con la noche ya permitiendo ver el espectáculo que eran las luces en cada local y pared posibles. Por un momento, mientras el resto se mantenía alertas pero tranquilos, aportando datos irrelevantes, con Kirishima siendo objeto de fotografías entre distintas personas por su gran cosplay. Me sentí realmente seguro. Ellos no habían llegado a ser mis amigos al nivel que el verdadero Midoriya, jamás lo serían. Aquella actitud amable y heroica era imposible de imitar para alguien con mis valores, pero aún apreciaba lo poco que había construido desde su partida. Yo aún no he podido vivir realmente, pensé que podía, pero me equivoqué. Las consecuencias pesan y no importa cómo sea, no se puede evitar la culpa ante quienes te rodean. ¿Todo bien, Izuku? La voz de Shoto, neutra como siempre, llamó mi atención, sus ojos poco expresivos estaban fijos en los míos propios. Que si estoy bien. Estamos rompiendo tantas leyes actualmente. Claro que estoy bien, con ironía le sonreí, ignorando olímpicamente lo poco que él me creía. De entre todos, tú eres el último del cual esperaría escuchar tal cosa. ¿Qué significa eso? El campamento de verano, Stein y por supuesto el incidente de la USG. Oye, tiene razón. Quizás estoy cambiando, siendo mejor persona y todo eso. Vagamente me excusé, honestamente sabía que él no estaba creyendo mis palabras. ¿Y tú? ¿Todo bien? Reclinando el cuerpo en el asiento cuestioné. Estoy jodiendo en grande al viejo mientras hago esto. No puedo estar mejor. La respuesta me hizo resoplar. Confía en Shoto para hacerte reír de la nada. Ahora deja de manipular la conversación. 4 No saldría pronto del interrogatorio, parece. ¿Por qué tanto interés en mi estado de ánimo? Suspiré en rendición, no iba a dilatar algo inevitable. 2 Porque eres mi amigo. 5 Eso fue bonito, pero jamás lo admitiría. Tú también lo eres, Shoto, más de lo que crees. De hecho, él fue una de las primeras amistades que hice verdaderamente, como mi propia persona y no alguien más. Haciendo comparaciones, él es como Sasuke si yo fuera Naruto. Mierda, malditos parecidos. 10 Evitar que Shoto se vuelva villano, ese es un nuevo objetivo de vida. No necesito un My Hero Academia Shippuden, gracias pero no gracias. 6 No es la gran cosa, de hecho son tonterías. Observé el grisáceo techo del tren, reflexionando brevemente sobre el tiempo pasado desde que llegué hasta aquí. Solo pensaba en mi vida y cómo no la estoy viviendo en verdad. 10 ¿Cómo es eso? Bueno, ya sabes, desde que entramos a la UA no han sido más que peligros sobre peligros. Lentamente hemos dejado de entrenar en son de ser buenos héroes y más para... Articulé vagamente con las manos, sin saber cómo expresar el punto en cuestión. Sobreviví, ¿cierto? Afortunadamente Shoto sí logró hacerlo.
Exacto, asentí con la cabeza, dándole la pauta de que estaba en lo correcto. Comprendo que la situación es general para todos, pero ellos confían en los héroes, inconscientemente saben que serán salvados si es el caso. Sin embargo, sé que realmente no es así. Hice que el poder fluyera levemente por mi brazo izquierdo, el simple brillo denotaba grandeza por sí mismo. Porque Olmig y Gran Torino me lo han dicho y este poder semi-consciente no es poderoso solo por capricho, libera la energía residual, fue tan poco que el brazo no llegó a siquiera sentirlo. Shoto, este sujeto es peligroso, demasiado peligroso. Enfaticé el punto, colocándome derecho para expresar el peligro que All for One representaba. Y en la línea de sucesión sigo yo, una vez que él actúe directamente, y lo hará, el objetivo terminará sobre mi cabeza. Algo de miedo tenía ante la amenaza futura, simplemente no deseaba hacerlo notar. Uno seguía en un transporte público después de todo, bastante complicado es susurrar de por sí. El resto confía en los héroes, también lo hago, pero sé bien que al final las cosas se resolverán a través de mi mano. Sonreí para ocultar lo cansado que eso por sí solo me ponía. Pero parece que no fui demasiado convincente, no cuando Shoto de entre todas las personas me observa con lástima. Estoy viviendo en base a gente más peligrosa y lo acepto, porque es una responsabilidad que acepte cargar en su momento. Pero aún así, hay momentos donde me gustaría que las cosas fueran más simples. Apoyé la cabeza en el respaldar, por eso odiaba pensar demasiado, terminaba destruido en cuestión de segundos. A veces temo que, si bajo los brazos por un momento, ya no tendré las fuerzas necesarias para levantarlos nuevamente. 8. El silencio predominó tras lo dicho, ninguno se atrevió a complementar nada en la conversación. O al menos eso esperaba. Cuando entrenaba con el viejo, sentía que mi vida ya estaba escrita en piedra, jamás sería otra cosa más que el resultado de sus esfuerzos. Las palabras de Shoto fueron vacías, pero con un trasfondo triste. Él no disfrutaba recordando aquello, en algún momento ese pensamiento me hizo odiarlo. Era irónico que el único impedimento en el camino fuera mi propio padre. Demasiado en realidad. Guardé el comentario en mis adentros, no deseaba faltarle el respeto a mi amigo. Quería estar con mi familia, no dominando un Kirk que por momentos era demasiado para el cuerpo. Imitando mis acciones previas levantó su brazo izquierdo, una pequeña flama apareciendo en la palma de la mano. Fue ahí que entre tantas cosas tomé una decisión. Si yo no podía tener mi propio sueño al que aspirar, entonces completaría el de mi padre bajo mis términos. Solo para escupir en sus esfuerzos. ¿Cómo crees que acabó eso? Su mirada se demoró en mi persona, haciéndome saber que buscaba una respuesta mía. Horrible, ¿no? Te volviste alguien que despreciaba a su entorno. Sí, pero más allá de aquello. Todo acabó con una paliza de tu parte. Levanté ambas cejas con legítima sorpresa, no esperaba tal cosa en medio de tanta reflexión. A veces necesitamos que alguien nos haga ver el presente y cómo actuamos en él. Justamente lo que hiciste tú conmigo. Y yo. Creo que me estás dando demasiados méritos. Las intenciones que tenía en ese momento fueron mucho menos profundas que eso. Tal vez, pero lo hiciste y eso es lo que vale. Nuevamente dio otra de esas extrañas pero cada vez más constantes sonrisas. A veces solo necesitamos a un amigo que nos cambie el presente, permitiéndonos dejar de pensar en el futuro para mejorar nuestro ahora. 6. Eso fue reflexivo definitivamente. Vaya, realmente ganaste esta vez, Shoto. No tenía palabras, compartir problemas no era lo mío y mucho menos ser debidamente aconsejado por ello. 4. El futuro depende del presente, Izuku. Así que domina tu presente y tendrás ganado al futuro. 15. La conversación terminó ahí, siendo que el tren se detuvo para indicar que llegamos a la parada indicada. Yaoyorozu fue la primera en colocarse de pie, acercándose a nosotros desde unos 2 asientos más atrás para hablar. Ya estamos aquí, el resto debemos hacerlo a pie. A mano sostenía el GPS, mostrando levemente las coordenadas cada vez menores. Entonces no perdamos el tiempo. Todoroki al momento se colocó de pie, avanzando entre el tumulto de gente para salir de una vez. Aceptando aquello, imité las acciones de cada uno, tratando de tomar ventaja para colocarme nuevamente a la par de mi amigo. Kirishima, Iida y Yaoyorozu se mantuvieron detrás, conversando en voz baja sobre algo que no captó mi atención mientras bajaba las escaleras. Shoto. Llamando adelante al grupo fácilmente, estando a la par de él. Aquella conversación aún no ha terminado. Lo miré con seriedad, pero a su vez agradecimiento. 8. Fue un gran regreso a la realidad después de todo.
Por supuesto, asintió con la cabeza, su mirada manteniéndose en el frente del camino. Una vez cruces esa barrera que te retiene podrás adaptar esa respuesta a tu situación. Comprendo, acepté la respuesta, no encontraba razones lógicas para verlo de otro modo. Eres muy sabio, a este paso realmente podría ser el número 1. ¿Tú crees? Considero lo referido, una parte de él aún deseaba el triunfo con tal título. A diferencia de ti, mi poder tiene límites. Oye. Yo también tengo límites, sufro con lesiones por ello. Sacudí la cabeza en negación. Amaba el One for All como habilidad, pero también era realista. Además, ser poderoso no es todo lo que se necesita para alcanzar tal nivel 4. Si tan solo la fuerza bruta bastará, entonces un simple Kirk bien heredado bastaría para tener el top más poderoso del ranking. Y considerando que en el mundo hay 7.000 millones de habitantes, pues, es una probabilidad jodidamente grande en perspectiva. All Might lo hace ver de tal modo. Aunque ese era otro buen argumento. Tal vez sí, la figura que muestra al mundo solo puede describir poder, pero hay mucho más en él que solo eso. Cruce los brazos en pensamiento. Toshinori tenía varios puntos positivos, solo había que hacerlos relucir. Piensa que no solo tiene fuerza, también coraje y experiencia en el campo. En dado caso, entonces mi padre ya sería el número 1. Las palabras nuevamente derribaron el argumento 1. ¿Tan difícil es ser condescendiente con la gente? Suspirando busqué un contra-argumento. Quería ejemplificar en gran medida lo que ser el número 1 representa. Piensa que, sin embargo, una palmada en el hombro por parte de Kirishima interrumpió nuevamente la plática, su rostro curiosamente serio a pesar del animado ambiente que había en el tren. Aquello me inquietó, verlo a él de todas las personas en ese estado no es para juegos. ¿Qué sucede? Shoto nos observó ante la pregunta realizada, igual de interesado por la interrupción. Eijiro no dijo nada, señalando la gran pantalla frente a nosotros, algo que no había notado hasta hace menos de un segundo. La gente lentamente se reunía alrededor para ver lo importante de la transmisión. Eran los representantes de la UA. Nezu, Aizawa y Bladkin, tal parece que aún se apegaron al plan original. Mantuve especial atención en lo que se diría, ya no confiaba plenamente en el director de la institución. Sé que nuestras disculpas no podrán poner en ejemplo nuestro pésimo actuar, habiendo llevado una y otra vez a que nuestros queridos alumnos sufran las consecuencias. No recuerdo específicamente esas palabras, sin embargo, no tengo hipertimesia. Así que esta clase de detalles son confusos. Tratar de reproducir todo el canon en mi cabeza era imposible, habían cosas tan pequeñas que el corriente cerebro no podía almacenar completamente. Culpar a los villanos por completo sería una falta de respeto. La confianza que cada padre y madre tiene en nosotros es invaluable, así que aceptamos nuestra falla como institución. Sin embargo, un pequeño mal augurio se instaló en el pecho, algo que con el tiempo había aprendido a prestar especial atención tras los sucesos pasados. Esa sensación de peligro y miedo, que acecha lentamente a espaldas del afectado. No me gustaba, una reacción natural supuse, después de todo dichas emociones son naturales en cada quien. Pero otro concepto se sumaba y empeoraba aquello como ningún otro. Bajo todos los efectos, seguía siendo el protagonista y quiera o no, la trama se balanceaba en son de mis acciones. Pero a pesar de todo, estamos fielmente agradecidos con uno de nuestros alumnos estrella, aquel cuya devoción al heroísmo ha permitido mantenernos firmes en nuestras posturas. Así es, hablo de... La rata no se atrevería, ¿verdad? 4 Izuku Midoriya. Y esa, fue la gota que derramó el vaso, todo el mundo se derrumbó a mi alrededor. Definitivamente eso no tenía que ocurrir. Antes, incluso en mi momento de mayor fama, aún tenía un cierto grado de anonimato. Muy leve, pero existía. Ahora aquello oficialmente estaba muerto, toda la popularidad en descenso ya debía estar resurgiendo, con más fuerza que nunca y probablemente para quedarse. Me alarmé como nunca antes, tenía mentalizado tal escenario pero no en estas condiciones. Se sentía como una cachetada de la realidad, obligando a que corra antes de lo previsto, quiera o no. Internamente estaba aterrado, sin embargo la costumbre predominó sobre el orden natural de acción. No era la primera vez que esto me ocurría y tampoco sería la última. Acepte el hecho de ver cambios a lo largo del tiempo, este solo es otro más del montón. Inhale y exhale con lentitud, tratando y fallando en disipar por completo la incertidumbre que sentía.
La gente alrededor empezó a conversar en voz alta, incrédula y sin creer lo oído. Sus palabras pesaban con fuerza al coincidir con mi pensamiento general. ¿Me estás diciendo que un solo alumno mantiene a la UA de pie? Eso es lo que dijo, ¿verdad? No parece una broma. No debe ser en sentido literal, me niego a aceptar que un adolescente cumpla un rol tan peligroso. Cada palabra solo me hacía dudar todavía más en Nathan, si incluso la gente ve el error en su actuar. ¿Dónde carajo se encuentra la lógica? Al paso que íbamos, los disfraces ya no tendrían sentido. Las personas están alertas y aquello puede parecer poco, pero en esta clase de situaciones es demasiado. Izuku. Shoto se acercó y tomó mi hombro, la mirada que tenía era firme, sin dejarse llevar por la nueva variable. Observarlo me hizo tomar una decisión, no los quería en peligro y esto solo aumentó el pensamiento. De todas formas, ya había considerado este curso de acción. Shoto, ¿confías en mí? No hubo vacilación en mi voz. Completamente, tampoco la hubo en su caso. Entonces, ralentiza al resto todo lo que puedas. No añadí nada más a la aclaración, sonriendo en despedida por el buen amigo que tenía frente a mi persona. Te veo luego, sin pensarlo dos veces me centré en Yaoyorozu, disparando un látigo negro hacia su mano derecha. En ella, aquel GPS se encontraba firmemente apretado. Sin embargo, la fuerza del One for All bastó para traerlo a mi lado, desvaneciéndose el látigo tan rápido como el dispositivo chocó con la palma respectiva. Fue en ese momento que Shoto comprendió el camino elegido, abriendo de par en par sus ojos con miedo ante las implicaciones. Uno trató de tomar con mayor firmeza el hombro, pero ya era tarde. Pues en un borrón verde, ya me encontraba sobre el edificio más cercano, con mis rodillas flexionadas para amortiguar la caída. Abajo mío la gente se veía cada vez más pequeña, restándole valor a pesar del peso que tenían previamente. Leves rayos verdes crepitaban alrededor, en sintonía por el abrupto e inusual aumento desmedido que utilicé, desapareciendo al momento por el fino control que el cuerpo tenía. Fue con un último suspiro que reanudé marcha, corriendo hasta el borde y saltando con gracia. Con el One for All fluyendo poderosamente en mi interior, alimentando la creciente adrenalina que mi ser sentía. El One for All se estaba por enfrentar al All for One. Capítulo 46. La verdadera amenaza. El frío caudal de aire que chocaba con mi cuerpo no calmó en lo más mínimo el nerviosismo que sentía, todo lo contrario. Potenció la idea de llegar a ese imaginario muro ya no tan ficticio que tenía en la cabeza. 21. A menudo las personas suelen darle más valor del que realmente valen a los problemas, generando inseguridades cuyo final radica en un fracaso rotundo. Esto por sí mismo mucho puede decir sobre la situación, si es que las circunstancias fueran otras. Pero All for One no es un problema sobrevalorado, más bien, cumple en grande con cada expectativa que uno pueda tenerle. ¿Y las expectativas son demasiado altas en mi cabeza? De todos modos tenía que hacer esto, quedarme de brazos cruzados y seguir una ficticia línea no es posible, el mundo me dejó eso en claro. Cuidadosamente aterricé sobre una escalera de incendios, quedando con los pies apoyados sobre el barandal que daba a la gran ciudad frente a mí. No podía permanecer demasiado tiempo quieto, alguien podía descubrirme o llegaría tarde a la redada policial. Cualquier caso era negativo por donde se lo viera. Aquello me desanimó notablemente, pensé que ser parte de los grandes cambios sería increíble, pero me equivoqué de forma horrible. La incertidumbre golpea como un martillo por todo el cuerpo y el estrés entra en juego con una fiereza aterradora. He cometido fallos, prácticamente desde que asumí la identidad del técnicamente futuro héroe número 1. ¿Qué me asegura que esto no será más de lo mismo? ¿Que no se tratará de mí condenando al mundo? El One for All actuó en consecuencia a las dudas, fluyendo firmemente para afirmar una posición de poder. Una sonrisa tiró de mí ante ello, no podía evitarlo tomando en considerando que eso es energía real, conseguida a través de un entrenamiento real y no suposiciones o dudas. 3. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esto existe, mientras que mis dudas son una posibilidad. No estaba menos nervioso, pero el acompañamiento era bien recibido. ¿Qué más da? No tiene sentido perder una batalla que aún no ha comenzado. Uno recomponiendo la actitud volvía a lanzarme hacia arriba, disparando 2 látigos negros con los cuales logré obtener mayor altura con la cual moverme. Había algo increíble en moverse tan rápido, sintiendo el vértigo de caer para repetir ese ciclo una y otra vez. La gravedad atrayendo el cuerpo, fomentando pesadez para obligarte a romper aquello y seguir corriendo.
Caigo con gracia, apoyando todo mi peso sobre la palma del brazo izquierdo. La energía fluye en leve aumento para permitirme el ganar fuerza extra con la cual recuperarme. Realizando una voltereta completa, mis pies regresan al sólido techo de la estructura, sin dudarlo continúo mi carrera contra el tiempo, llegando al borde y saltando. Una simple estela verde donde anteriormente estuve es todo lo que el espectador promedio puede llegar a observar. La fuerza era fundamental, eso es cierto, pero nada se le compara a lo que se puede obtener con agilidad y velocidad. 5 Fue en ese importante silencio que una promesa realice: si continúo para ver el próximo amanecer, me aseguraría de disfrutar de esta experiencia. Con la luz del día en su apogeo y mi presencia siendo permitida sin repercusiones. Y así, en el próximo aterrizaje mi velocidad aumentó, la estela se difuminó todavía más y la resolución aumentó. El reflejo que el espejo le otorgó fue diferente al que estaba acostumbrado, había un sutil pero clave cambio inevitable de notar para él. Algo que pensó no volver a sentir desde hace años, asumiendo sacrificios más que válidos para tener un futuro mejor. Cuando el momento se presentó lo dio todo, batalló hasta que el cuerpo no pudo levantarse, excedió límites emocionales y físicos, aportó cada gramo de su ser, y sin embargo estaba aquí otra vez, con la misma mirada demacrada y cansada, con los mismos valores tan vivos como el primer día, con la misma incertidumbre de aquel momento. ¿Tenía miedo? Jamás sentiría algo así, perdió aquello cuando descubrió que la vida podía causar dolores aún mayores. ¿Dudaba de poder ganar? Tal vez, pero incluso con eso confiaba en que todo estaría bien y no porque él aún siguiera aquí. Podía sentir las brasas, luchando por mantenerse ante sus deseos, queriendo ofrecer utilidad por un tiempo más. A veces debía forzarlas para lograr aquel cometido, sintiendo cómo cedían ante los fuertes vientos de la adversidad. Pero cada vez que estaba cerca de ese muchacho, con esa poderosa llama en su máximo apogeo, iluminando como un faro bajo la mayor tormenta de la historia, se sentía fuerte, renovado, listo para dar una sonrisa más, inspirar confianza, guiar al resto. Todo, gracias a un solo joven. Se había equivocado con Izuku Midoriya, juzgando su incapacidad para destacar, valorando momentos después el verdadero espíritu heroico que residía en su interior. No había cometido muchos errores, pero hoy, sea cual sea su destino, lo aceptaría con orgullo. Es imposible ignorar este sentimiento, la incertidumbre. Ser un héroe le otorgó tal capacidad, un innato sentido para saber cuando las cosas realmente estaban mal. Sea cual sea el caso, todo estará bien. Apretando los puños forzó a esas brasas para que se expandieran, rogándoles por una batalla más, para poder preservar aquello que tanto han defendido. Los músculos crecieron en tamaño, llenando los vacíos que su flácido cuerpo dejaba en el traje que tanto utilizaba. Su sonrisa tan mítica volvía a aparecer, destellando con fiereza digna del símbolo de la paz. 2 mechones rubios se alzaron en grandeza, como si de gel para cabellos se tratara, pero 1000 veces mejor, dejando a relucir puramente sus ojos azules como el cielo. 3, porque yo estoy aquí. Él era All Might, un héroe único y que sin duda alguna se enfrentaría al verdadero mal que en las sombras acecha. Ya que muy en el fondo lo sabía, su retiro llegaba anticipadamente. Ningún error del pasado queda impune, aprendió eso hace poco y no dudaría en corregirlo. All for One, tu camino de maquinaciones termina hoy. Fue con aquella determinación que abandonó el cuarto de descanso donde se encontraba, caminando por los estrechos pasillos llenos de oficiales. Naomasa no está escatimando en gastos, me alegra ver eso. A pesar de la tensión, muchos se detenían brevemente para admirarlo, la aprobación y el orgullo brillaban en sus ojos, fascinados por el gran héroe que tenían tan cerca. Sonreía con más fuerza por ello, con tanto apoyo y aprecio. ¿Cómo podría perder? Acercándose a la sala de conferencias pudo vislumbrar a su maestro, el hombre al cual Nano lo confió para aprender a manejar de manera eficaz el One for All a pesar de su dominio completo. Le pareció divertido y triste a la vez, como el destino de una sola persona puede estar tan atado a los diversos portadores por una u otra razón. Maestro. Colocándose a su lado saludó con un breve asentimiento, muy diferente a la exuberante energía que poseía. Ambos se encontraban solos, después de todo faltaba tiempo para el comienzo de la planificación final. Tenían un sólido plan, solo debían pulirlo un poco más. Cualquier jugada que comience con fingir ser un repartidor de pizza es infalible, lo demostraría como los mejores 3 All Might. Cuidando de no usar su nombre real, devolvió el saludo. Gran Torino movía de un lado a otro su bastón, como si realmente lo necesitara.
¿Te encuentras listo? La pregunta pesaba de gran manera, ambos sabían lo que estaba en juego y las consecuencias de fallar en tan solo unas horas. Soy el símbolo de la paz. Dejo que el título detallara la postura que llevaba, cualquiera con tal peso no podía darse el lujo de no estar listo. Es cierto. Inclinando la cabeza el anciano apoyó su respuesta. Pero sigues siendo un hombre al final del día, poderoso o no puedes equivocarte. Si ese es el caso, entonces confiaré en la fortaleza de mis compañeros. Jamás permitiría tal escenario, se llevaría a su némesis con él si era requerido. Veo que algo de la sabiduría que Nana y yo te impartimos llegó hasta tu boca cabeza, me alegro por eso. Torino sonrió, una verdadera sonrisa, sin sarcasmo ni burla en ella. Ahora me gustaría lo mismo para ese mocoso inepto, solo él sabe con qué estupidez hará cruzar nuestros caminos. Dejó que las palabras se asentaran, pensando en ellas ante las implicaciones que mostraban. Sorahiko no hablaba en vano y mucho menos haría una broma como esa, jamás considerando una vida en juego. Eso significaba que Midoriya no se negaba a creer tal cosa. Él no lo intentaría. Se cruzó de brazos, refutando tal hipotética situación. El joven Midoriya entiende las implicaciones, no tiene una legítima razón para involucrarse. De hecho, es todo lo contrario. Tiene todas las razones para estar aquí. Observándolo con obviedad señaló Torino, la sonrisa ya desapareciendo de su arrugado rostro. Y es alguien muy volátil, su personalidad le impide quedarse de brazos cruzados. Maldición, él tiene razón. Podrá no haber ayudado de sobremanera al muchacho, pero conocía sus actitudes, tal punto era imposible de negar. ¿Sabes? De cierta forma me recuerda a ti, solo que donde tú buscabas verdadera paz, él se permite ser egoísta. Su maestro recordó las charlas pasadas, cada experiencia con el noveno portador desvelaban aún más lo que realmente deseaba. Puedo ver que le emociona ser un héroe, pero no lo disfruta plenamente por estar centrado en problemas fuera de su alcance, buscándoles soluciones para equilibrar la vida que lleva. El joven Midoriya ha cambiado mucho este último tiempo, a veces realmente no puedo seguirle el ritmo. Es como si tuviera 1000 pensamientos distintos al mismo tiempo. Con algo de vergüenza admitió, la juventud de hoy en día superaba su entendimiento y por mucho. Pero hay algo que se mantiene como una constante a pesar de todo. Y eso es la brutal mejoría que presenta por cada entrenamiento que pasa. Es alucinante ver cómo se vuelve lo suficientemente fuerte hasta para competir contra mí, eso en tan solo su primer año. Orgullo, eso es lo que podía sentir ante ello, tenía un sucesor con defectos, pero muy poderoso aún así. Eso es un hecho, el mocoso se defiende mejor de lo esperado. Riendo ligeramente Torino afirmó lo dicho por él, golpeando levemente su espalda un instante después de que la diversión acabara. Solo, mantente alerta, si la situación escala demasiado y debemos ponerlo a salvo. No lo dude maestro. Jamás lo haría Toshinori. 2 Ese es, tu mejor puñetazo cara de mierda. Entre jadeos, sangre y dolor cuestionó Bakugo. Sonriendo incluso con el rojizo líquido cayendo de su labio. ¿El mejor? No, ni siquiera debo golpearte para lograr tal efecto. Shigaraki se limpió la mano, sintiendo los pliegues en su arrugada piel ante el tacto. Tú no quieres ser un villano y yo no te quiero aquí. Por fin piensas con la cabeza, imbécil. El rubio escupió con desprecio, negándose a bajar la cabeza frente al secuestrador. Cuando salga voy a destruirlos a todos, ninguno podrá ver más que mi bota sobre su patético rostro. Si no tuviera su infame don inhibido, fácilmente habría sacado chispas de las manos por la ira. Se sentía patético por estar a merced de tales sujetos, débiles, inútiles, morales, sin la capacidad para destacar. Él no tenía que estar rodeado de tal basura, gente así solo servía para formar falsa lástima social y odiaba todo aquello. Eso es admirable, cualquier héroe cantaría alabanzas por tu férrea determinación. Sin embargo, acercando un taburete Tomura se colocó a su nivel, quedando cara a cara con el muchacho. Somos villanos, así que agradece lo poco útil que es tu existencia, siendo tan baja como para darte el lujo de vivir. Shigaraki disfrutaba golpear donde más le dolía al adolescente, sabía que los puñetazos no surtirían realmente efecto, solo estaban ahí para complementar su imagen. Por otro lado, el daño psicológico, ese era poderoso, llegaba a lugares que de otro modo solo podría imaginar. El hecho de que al final la víctima acababa por sepultarse a sí misma mejoraba aún más la percepción, debía colocar la idea, y lo demás era cuestión de tiempo.
¿Debo asustarme por ello? Ni siquiera para eso sirves, cara de mierda. Desafiante respondió Katsuki, para nada impresionado por la amenaza dicha. No, claro que no, yo no soy a quien debes temerle. Al sucesor del mal le pareció graciosa tal pregunta, él todavía no era nada comparado a su maestro. Aunque deberás hacerlo eventualmente, tienes mucha suerte de que nuestros caminos se cruzarán ahora y en estas circunstancias. Esa explicación enfureció al muchacho, quien se creía aquel villano segundón para tacharlo como un suertudo. Él jamás necesitó de tal estupidez. Tú deberías pensar de esa manera. Si no fuera por estas mierdas, los mataría. Rugió en ira, sin poder tolerar la insufrible situación en la que estaba. Y para añadirle la guinda al pastel, Shigaraki comenzó a reír ante el arrebato. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron como platos, temblando por el odio que sentía al no poder disimularlo. Bonita amenaza. Solo le falta una pizca de realidad. Eventualmente paró de reír, gozando por la mirada monstruosa que recibía. ¿Sabes? Me recordaste a Midoriya, solo que sin la intimidación de por medio 3. Deku. La mención de su compañero sorprendió a Bakugo. ¿Cuán metido está ese nerd en todo esto? No lo entendía, esa importancia que todos le asumían, como si valiera algo, iba más allá de su entendimiento. 5. ¿Sigues conversando con el mocoso? Eres muy perseverante, jefe. David interrumpió la conversación, entrando al cuarto nuevamente junto al resto de la Liga 1. Eso le pasa por no dejarme cortarlo, se vería muy bien con sangre cubriendo su cuerpo. Ligeramente sonrojada por las implicaciones, añadió Toga, un cuchillo bailando a su vez sobre los dedos de su mano derecha. Estoy de acuerdo con ella. Mejor no, la sangre es asquerosa. Tuice aportó ante lo dicho, siendo ignorado como de costumbre por la locura que eran sus palabras. No es un héroe verdadero, solo pierdes el tiempo al hacer todo esto. Spinner ni siquiera los observó, puliendo las espadas que tanto utilizaba en honor al hombre que tanto admira. Mr. Compres y Magne se mantuvieron en silencio, poco interesados en el secuestrado muchacho que tenían ante ellos. Realmente no había nada que se pudiera hacer sin torturar al niño, pero órdenes son órdenes. Sí, quizás tengas razón, tal vez vaya siendo hora de... La decisión de Shigaraki fue interrumpida por el golpeteo de la puerta metálica que tenían. Ninguno lo expresó, aún así se colocaron alertas, pocas veces utilizaban dicha entrada. Kurohiri usualmente los transportaba en portales para evitar posibles y peligrosos avistamientos. Hola, traje la pizza que ordenó y esa fue la entrada de los héroes. 59. El juego había comenzado a cambiar. Fue con un último salto de gracia que aterricé en el lugar del desenlace, de cuclillas sobre el paralelo edificio cuyo interior aguardaba peligrosas y poderosas bestias. Sin embargo, no sería nada en el próximo lapso menor a un año, algo que por inaudito que suene, sucedería. El haberme movido a tan altas velocidades me permitió llegar con mayor antelación, permitiendo que analizara el entorno con mayor calma y lógica. A simple vista nada estaba fuera de lugar, aparte claro está del gran edificio de múltiples pisos abandonado. No era difícil llegar a tal conclusión, considerando que la vegetación había crecido levemente en los alrededores, incluida la entrada. Las ventanas se encontraban cubiertas por la humedad y suciedad, siendo una perfecta tapadera para lo ilícito que en el interior aguardaba. Realmente no tenía sentido detenerse por mucho tiempo en dichos detalles, aquella estructura no sobreviviría de esta noche, lo que sí valía la pena analizar era lo de adentro. Y no estoy haciendo una estúpida alusión a no juzgues un libro por su portada. El One for All liberó flujos intermitentes, divertido por el resultado de mis pensamientos. No me gusta ir en contra de las películas de terror y sus enseñanzas, pero... Suspirando me coloqué de pie, caminando hasta el borde en preparación para volver a saltar. La energía crepitó alrededor de mi cuerpo, como un faro tenue que ofrece luz a pesar de la absorbente oscuridad. No sabía cuánto obtendría de tal expedición, pero si algo aprendí de jugar linealmente, es que siempre habrán variables no consideradas y que pueden o no aportar positivamente. Fue con eso en mente que dejé caer la mochila de los hombros, abriéndola por el cierre y dejando a relucir mi traje de héroe. Las cosas se pondrían tensas y era mejor estar preparado. Algo que agradecía de la actualidad se basaba en lo práctico de estas prendas, constando de un juego simple de dos partes.
Tanto para la zona baja, como alta y media, los accesorios como hombreras y demás estaban ligadas al material flexible pero duradero, ahorrando la necesidad de acople para mi persona. Y así, en menos de 3 minutos ya estaba listo para la acción, me sentía como Spider-Man cambiándose apresuradamente para salvar una vida, solo que esta vez no era una fantasía basada en el fanatismo de un muchacho. Esto es real, por aterrador e increíble que suene eso. Ya lo dijo Peter, ¿verdad? Es un salto de fe. Dicho y hecho, la presión del vacío comenzó a arrastrarme hacia abajo, pero un látigo negro bien disparado me permitió balancearme hacia adelante. El aire fresco de la noche nuevamente golpeó mi ser, aquella emoción regresó como si fuera la primera vez. Los brazos temblaron en anticipación, rogando por liberar esa adrenalina acumulativa. Y cediendo levemente a su deseo, un minúsculo porcentaje de poder fue liberado, golpeando un cristal escondido a la vista del público. La cristalización siendo opacada por mis botas golpeando la estructura de la pared, los látigos negros perforaron como garras el cemento, permitiendo el mantener mi cuerpo suspendido sin miedo. Adaptar las garras de Miguel O'Hara fue una gran idea. Susurrando dicha alabanza abrí paso hacia el interior del descuidado edificio, evitando roces con los fragmentados cristales que dejaba detrás. La oscuridad del lugar, acompañada del silencio que el inexistente uso humano generaba, daba una sombría atmósfera, eran miedos primordiales imposibles de quitar no importa cuán poderoso fueras. Los quiero quietos donde están espíritus molestos, no necesito oír sus patéticos lamentos. Hablar en voz alta distraía la mente, eso junto al brillo tenue del One for All aportaban más de lo que jamás admitiría. Soy literalmente una vela andante, definitivamente carne de cañón para una película de terror, menos mal que esto no es Silent Hill 3, jamás intentaría tan siquiera poner un pie en ese pueblo todo lleno de niebla, suficiente con el trauma de la niñez 5. Si nuevamente muero y termino en un mundo así, que se joda Dios o quien sea, el suicidio va primero en la lista. Resople, realmente me daba gracia al asimilar que de algún modo podría tener otra próxima vida similar. Tal vez no recordaría, de hecho eso era lo más probable, estaba seguro de ser solo una coincidencia demasiado compleja. Cientos de factores que por razones universales se alinearon para que dos almas plenamente diferentes llegaran a una asimilación con todo y memorias. Y ese es otro punto que me niego a profundizar, estoy seguro que algún trauma inactivo debe estar sobre mí, esperando el momento idóneo para hacerme recordar que, efectivamente, estaba muerto. Soy un muerto moldeado en el cuerpo de otro muchacho vivo, cuyo camino apenas si estaba comenzando, con suficientes conocimientos para prepararme mentalmente y enfrentar los dichosos desafíos. Tuve tiempo antes de dicha unión, el suficiente para aceptar las cosas. Quiero pensar que eso es un capricho divino. Porque sí, espero y una deidad superior esté viendo todo esto, tengo muchísimas preguntas que eventualmente tenían que ser respondidas. Y alguien lo haría, ya sea que la espera de mi muerte sea el precio o no. Cansado de tanta oscuridad forcé la vista, agudizando los sentidos que el One for All potenciaba hasta encontrar algún interruptor de luz. Si habían focos esparcidos y cables por doquier, debía haber luz. Lastimosamente no encontré tal cosa en específico, pero sí un tablero muy cercano al foco central del lugar. Bueno, veamos qué tanto recuerdo esas clases de instalaciones eléctricas. Acercándome al pilar donde se encontraba, arranqué de un tirón la tapa protectora, el oxidado metal crujió bajo la fuerza del movimiento. Muchos transformadores, la mayoría son trifásicos, nada sorprendente para el tipo de cosas que se hacían aquí. Casi todos se encontraban apagados, probablemente aquellos en caso contrario mantenían en desarrollo a los Nomus, de ahí su continua activación. Era peligroso activar todos hasta dar con el correcto, podría alertar a gente no deseada sobre una posible intromisión. Pero de nuevo, este lugar estaba por dejar de existir. Así que abandonando las previsiones encendí uno por uno, con el sensor del peligro en máxima alerta ante cualquier despertar peligroso a mi alrededor. Fue afortunadamente al cuarto levantamiento que la luz se hizo presente, haciéndome sonreír por el pequeño pero apreciado cambio de paradigma. ¡Viva Faraday! De entre las grandes influencias en la electricidad, él era mi favorito. Ahora, ¿qué tienes para mi laboratorio asqueroso 2? Lo primero que capté fueron los Nomus en animación suspendida, aquel líquido verdoso similar a las cámaras de recuperación en Dragon Ball Z llamaba mi atención como ningún otro. Cerca habían bancos de prueba, dispuestos con notas y notas llenas de garabatos escritos apresuradamente.
Números dispersos y figuras anatómicas mal construidas cuyo significado iba fuera de mi comprensión. Esta clase de violación científica es sencillamente horrenda y creía que en mi anterior vida ya eran monstruos. Tan solo con entender una parte me bastaba para repudiar el resto. Este Dr. Garaki no merecía perdón en ningún aspecto. Espero cruzarme con él a futuro, preferiblemente cuando las leyes estén por los suelos. No verá una cómoda celda, eso es seguro. 4. Observando el cristal de la cámara verdosa, mi rostro fue reflejado, distorsionado por el líquido en constante movimiento. La criatura que hay dentro se encontraba en algún momento una persona fue, y sin embargo, ni siquiera una sombra quedó de aquello. Mundo de fantasía o no, el humano podía llevar conceptos tan inocentes como los poderes hasta lugares repugnantes. Fue observando estos informes que noté cómo ningún nombre se atribuía a ellos, aparte de tener letras distantes entre sí, haciendo infinitamente complicado el llegar a una persona en concreto. Si fuera tan sencillo como apuntar con un dedo al responsable, entonces las soluciones estarían frente a mi cara, pero la complejidad superaba ese dichoso deseo. Aún así lo tomé todo, agarrando cada hoja escrita para guardarla en la mochila que llevaba. Alguien debía tenerlo eventualmente. En manos correctas una gran solución podría nacer. El gobierno definitivamente no, pero alguien se me ocurrirá. Seriamente observé todo el lugar una vez más, sabía que solo como almacén era útil, así que aceptando eso volví a colocar la mochila sobre mis hombros. Debo irme de aquí, estoy jugado con el tiempo. 1. Activando el One for All, flexioné las piernas, apuntando nuevamente la ventana destruida para impulsar mi cuerpo hacia ella. El movimiento fue agraciado, sin marcas que lo delataran como a un novato, testimonio del férreo dominio que cargaba. Lancé una última mirada, oficialmente dejaba todo en manos del destino por una pequeña brevedad. Adiós, horripilante fábrica de Nonus. Disparando un látigo negro me moví hacia el edificio que me mantuvo tiempo atrás, sirviendo como pequeña base de operaciones hasta el titánico enfrentamiento por venir. Ahora solo queda esperar. Suspirando tomé asiento en el alféizar de la estructura, el instinto de sacar el teléfono muriendo al recordar que estaba apagado. Incluso nervioso, esto es aburrido. 2. Me distraje observando la luna y las estrellas, tratando que la anticipación no reinara sobre el actuar que sentía. Era difícil, muy difícil. Un nerviosismo tan poderoso que me carcomía por dentro, rogando por salir y actuar. El cubrebocas metálico que llevaba permitió ocultar la mueca de disgusto que tenía, representación de la batalla interna que mis instintos tenían contra la lógica. Aquello era muy molesto, demostraba el poco control interno que tenía sobre mí mismo. Ni siquiera toda esa útil meditación pudo dar tantos frutos. Aún así me negué a ceder y fue probablemente la mejor decisión de todas. Pues tan solo un instante después, la gigantesca figura de Mount Lady se hizo presente en todo su esplendor, con el amarillo y morado brillando sobre la parcialmente oscura noche. Su cabello rubio caía en cascada hacia abajo, algo impresionante cuando la altura que demostraba era equiparable a un edificio promedio. 4. Ella de un solo movimiento arrancó gran parte del almacén abandonado, permitiendo el paso a Beast Gianist junto a un escuadrón de fuerzas armadas para acordonar el lugar. Los Nonus, dormidos como se esperaba, no actuaron en consecuencia, algo que descolocó a la mayoría ahí dentro. Sin dudarlo me coloqué de pie, esperando el momento idóneo. Vendría, lo sabía perfectamente, era cuestión de esperarlo. Mis músculos se encontraban tensos por la anticipación, el One for All compartiendo la expectativa ante su pasivo aumento de energía. Oficialmente, las cosas habían llegado a su punto culminante. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.